Quien les habla el padre Agustín Spezza, misionero en La Plata, Argentina. El Evangelio de hoy es de San Lucas 10, 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad o lugar a donde él mismo quería ir. Y les dijo: la mies es grande, pero los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Os envío como corderos entre lobos. No llevéis ni bolsa, ni alforja, ni calzado, ni saludéis a nadie por el camino. En toda casa donde entréis, decid primero: la paz sea en esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, reposará sobre él la paz vuestra. Si no, volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es acreedor de su salario. No paséis de casa en casa, y en toda ciudad en donde entréis y os reciban, comed lo que os pusieren delante. Curad los enfermos que haya en ella, y decidles: el reino de Dios está llegando a vosotros. Y en toda ciudad en donde entréis y no os quisieren recibir, salid por sus calles y decid: aunque el polvo que de vuestra ciudad se pegó a nuestros pies, lo sacudimos, dejándolo para vosotros. Pero sabedlo, el reino de Dios ha llegado. Os digo que en aquel día será más tolerable para los de Sodoma que para aquella ciudad. Palabra del Señor. Bueno, Jesús envía a 72 discípulos, como vemos, a toda ciudad, a todo lugar a donde él quería ir. Es decir, los discípulos son enviados por Jesucristo, son el brazo derecho del Señor, o mejor dicho, los dos brazos. Y junto con el envío les da el poder, la potestad para hacer milagros, echar demonios, etcétera, como sabemos. Aunque siempre son pocos los apóstoles, los enviados, por eso les pide: la mies es grande, pero los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Así les dice en el versículo 2. Y al enviarlos, quiere el Señor que no tengan miedo, en primer lugar, ya que van armados con el casco de la fe. Os envía como corderos entre medio de lobos. O como dijo en San Juan: os he dicho estas cosas para que halléis paz en mí. En el mundo pasaréis apreturas, pero tened confianza, yo he vencido al mundo. Además agrega: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni saludéis a nadie por el camino, etc. En toda casa donde entréis, decid primero: la paz esté en tu casa, y si hay alguno digno de paz, la paz quedará allí, ¿no? Reposará sobre él. Pero si no, volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo, etcétera, lo que os den, porque el obrero merece su salario. ¿No es cierto? El apóstol vive del altar, ¿no? No paséis de casa en casa, comed los que os pusieran, cura de enfermos, etcétera, etcétera. El reino de Dios está llegando, decirle a todos. Bueno, en definitiva, el Señor quiere librarlos, a los enviados, de la inquietud de las cosas del mundo, ¿no es cierto? De los cuidados del espíritu mundano. No quiere que seamos mundanos, que pensemos ni vivamos como mundanos, pero sí muñidos especialmente de la pobreza evangélica, de la hermana pobreza, como bien decía San Francisco de Asís, en la que yo me quisiera detener un poquito más, como para al menos decirles que debemos apreciar esta virtud que el Señor practicó y enseñó a los que fue enviando, pero también para todos, no solamente a los apóstoles, no solamente a los discípulos, no solamente a los sacerdotes, monjitas, tanto religiosos como seculares, sino a todos. En nuestras constituciones del Verbo Encarnado leemos: nuestro Señor, camino que debemos seguir y ejemplo que debemos imitar.
aunque alguien aquí me dirá, bueno, pero esto es para ustedes los religiosos, los sacerdotes que hacen votos de pobreza, etc. Es verdad, pero en realidad, en espíritu, todos deberíamos practicarla y tenerle mucho aprecio. Los sacerdotes diocesanos no hacen votos de pobreza, sin embargo tienen que vivirla espiritualmente. Todos tenemos obligación de vivirla espiritualmente, porque es imitar al Señor, es decir, practicándola. ¿Cómo? No teniendo apego a las cosas. Eso es para todos. Y estar dispuestos a compartir con los demás, especialmente con los necesitados. Porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pasos, dice San Pedro en su primera carta, 2:21. Es decir, para que sigamos su ejemplo, sus pasos. Y es el ejemplo que todos deberíamos imitar, ¿no? Al menos espiritualmente. La misma Santa Teresa de Calcuta nos exhorta que hay que dar hasta que duela, ¿no? Es decir, es una obra de caridad sobrenatural. No es natural, es sobrenatural. Siendo rico se hizo pobre por amor vuestro, para que fueseis ricos por su pobreza, dice San Pablo en la segunda carta a Corintios 8:9. Y comenta Monseñor Straubinger, nunca quiso él, o sea Jesús, ser rico. ¿Por qué? Bueno, para que nadie pudiese atribuir su predicación al afán del lucro, del dinero. Si los discípulos hubieran tenido riquezas, dice San Jerónimo, creeríamos que predicaron no por la salvación de los hombres, sino para aumentar sus haberes. Como en cambio hacen muchos falsos profetas, ¿no? Muchos falsos pastores hoy en día, está lleno de las sectas evangélicas, de todo tipo de sectas, ¿no? Testigos de Jehová, que es como tener un nuevo trabajo, ¿no? El de pastor. Y así el diezmo, ¿no? Que eso es propiamente de la Iglesia Católica, pero luego ellos lo tomaron al pie de la letra, ¿no? El Señor en su bellísima predicación les dijo a todo el mundo, y no solo a sus apóstoles, bienaventurados los pobres de espíritu, porque a ellos es el reino de los cielos, ser pobres. Mateo 5:3. Pobres en el espíritu, pero además también invita a quien quiera seguirlo de cerca, y esto ya es más perfecto, en esa dulce llamada que hace Jesús, ¿no? Porque Jesús eligió para una vocación especial y privilegiada como él, a que lo sigan con una pobreza radical, y para alcanzar la perfección, como le dijo el joven rico, ¿no? Si quieres ser perfecto, le dijo el jovencito vende cuánto tienes, dale a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Mateo 19:21. El joven se entristeció y no se animó a seguirlo. ¿Cuántos jóvenes que desprecian esta llamada? Esta pobreza evangélica consiste en el abandono voluntario de las riquezas y de los bienes exteriores de este mundo con el fin de buscar únicamente a Dios. Ahí está. Es, en palabras de San Jerónimo, seguir desnudo a Cristo desnudo, así decía San Jerónimo, ¿no? El ambiente que se vive hoy en día en la sociedad es tremendamente procaz y el pudor pareciera que ha desaparecido, al menos en las pantallas de los celulares. Pero así todos sabemos que todavía quedan familias que practican la verdadera religión, que viven las verdaderas virtudes evangélicas y aún remando contra la corriente se animan a vivir la vida cristiana. Y hay jóvenes también que prefieren vivir según el Evangelio. Esto lo sabemos. Entre estos jóvenes, Cristo, el sumo capitán de las almas, llama a quienes quieran seguirlo más de cerca en esa gran empresa de pescar almas para Dios. Es decir, seguir desnudo a Cristo, desnudo, como dijo San Jerónimo, despojado de todo. Y así lo hicieron los santos, dejaron todo para seguir a Cristo. ¿Cuál será esa alma enamorada de Dios para seguir a Cristo en todo, dejando todo, ¿no? Le pidamos a la Virgen nos conceda esta gracia de encontrar almas generosas que quieran seguir a Cristo así, dejando todo para poder evangelizar y predicar
y vivir un perfecto camino de salvación para las almas, no solamente para sí mismos, sino para las almas. Le pidamos esta gracia a la Santísima Virgen María. Ave María Purísima.